Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo otro espacio de salud con ustedes en sus hogares y hoy un tema que nos convoca muy interesante. Ya hemos tocado en referencia a esta parte de nuestro cuerpo, pero de la manera en que la vamos a abordar hoy es totalmente diferente y yo creo que se va a abrir como un panorama bastante más claro para toda la gente que padece de lesiones en el pie, que tiene problemas en la anatomía podal, como se dice, en toda la dinámica, la funcionalidad del pie y qué difícil se hace cuando realmente nos duele el pie. Es terrible cuando duele el pie. Uno cuando recién empieza a padecer los dolores es cuando se da cuenta realmente qué importante es el pie. Había sido, mira, no solamente me lleva, sino también puede dejarme postrada o sentada o limitar las actividades que tengo diarias o hasta dejarme postrada en una cama. Así que de esto vamos a hablar hoy. Lesiones y enfermedades del pie. Nos acompaña una amiga de la casa, la licenciada Carolina Orrego. Ella es podóloga, diplomada en pie diabético y especialista en oncopatías y ortopodología. ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Un Lilian? Todo gusto. bien, gracias, todo bien. Que de Gracias. nuevo acá visitándonos. De nuevo por la casa, sí, Sí. visitándole una vez más, para hablar de un tema muy importante, la Muy verdad. importante. Y en el Sí. marco también de un congreso que lo vamos a anunciar en el transcurso del Así programa. mismo, sí. Bueno, también nos acompaña la doctora Susan Riquelme Granada. Ella es especialista en medicina interna y reumatología. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas noches Lilian, buenas noches a todos y un placer venir a hablar de lo que realmente nos apasiona. Así es. Y también la doctora Miriam Riquelme Granada, endocrinóloga y diabetóloga. ¿Es así? Así es. Muy buenas noches a todos, muchas gracias y vamos a conversar. Ese es un súper equipo, súper mujeres, y realmente es lindo saber que se trabaja en equipo y ya van a saber ustedes el por qué. Bueno, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes de los pies? Bueno, Carolina. las lesiones que vemos mayormente en consultorio son de repente la fascitis plantar, que mucha gente hoy por hoy hay muchos atletas de repente que están con esas lesiones. Personas de repente con mucho sobrepeso que pueden tener también una fascitis plantar, deformaciones también en los pies. Hay muchas deformaciones en los pies que pueden ser a consecuencia de los calzados también muchas veces o problemas osteoarticulares que tengan, ¿verdad? Después están todas las patologías que nosotros como podólogos vemos que son desde una uña encarnada, uñas con hongos, ¿verdad? Claro. Problemas en la piel, o sea, hay varios. La podología en especial abarca muchísimas patologías realmente que vemos día a día. ¿Y qué es onicopatía? Onicopatías son normalmente de la uña, viene de la uña. O sea, puede ser una uña encarnada, puede ser hongos en las uñas, deformaciones ungueales, entonces esas son las llamadas onicopatías. ¿Y en qué momento, por ejemplo, la podología incursiona o permite la incursión de otras áreas, digamos, en el tratamiento? ¿En qué tipo de cuadros, por ejemplo, Carolina? Bueno, nosotros, por ejemplo, Lilian, trabajamos muy de cerca con todos los médicos especialistas, especialmente endocrinólogos, reumatólogos, traumatólogos, vasculares, nutricionistas. Hacemos fisioterapeuta, tratamos de trabajar de forma multidisciplinaria por el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es un todo, no es solamente un pie. Entonces, cuando el paciente viene hasta nosotros y nos dicen, bueno, yo tengo un problema en el pie, me duele acá, pero puede ser que le duela ahí, pero sea por otra cosa. Puede ser que esté la glicemia alta o tenga problemas osteoarticulares o tiene mucho sobrepeso, tiene que bajar de peso, o sea, es un todo, por eso se trabaja en equipo. Entonces, por eso es la importancia de que uno como podólogo pueda tener sus aliados a quien poder derivar. O sea, lo bueno acá es que podamos derivar, trabajar en equipo para que pueda tener el paciente una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Exactamente. Doctora Susan Riquelme Granada, reumatóloga, especialista en medicina interna. El caso de los pacientes reumáticos o las enfermedades reumáticas, ¿pueden tener una derivación en el pie a la larga? Sí. Ni a la muy larga, ¿verdad? Ah, no, ¿en serio? Sí. Mira. Depende mucho de qué patología abordemos y ahí nosotros la podemos diferenciar nuestras patologías en inmunomediados autoinmunes, una de las que más limitación nos produce y que ahora a nosotros, o sea, nosotros como reumatólogos,
ya no queremos ver eso, porque ya no queremos ver limitación en el paciente, es por ejemplo las consecuencias o las secuelas de un paciente con artritis reumatoide dejada a su libre evolución la patología. Entonces estos pacientes pueden tener mucha alteración a nivel del pie, ¿verdad? Porque afecta la artritis reumatoide, produce inflamación en las pequeñas articulaciones, pequeñas y medianas articulaciones. Puede afectar articulaciones, todas las que tenemos en el pie, el tobillo, rodillas. Esas son dentro de las inflamatorias. Luego tenemos las degenerativas, los pacientes con artrosis. Cuanto mayor es, mayor predisposición, o cuando tiene una alteración en la biomecánica, es decir, a nivel de la estructura del esqueleto. Hay muchas veces que uno no se da cuenta siquiera, pero tiene un miembro inferior un poquito más corto que el otro, o puede tener una alteración en la pisada, tener un pie plano o un pie muy cabo. Todo eso genera alteración en la pisada, ¿verdad? Entonces, así como dijo la licenciada Carolina, el paciente es un todo, y como para poder darle, nosotros no tenemos que darle nada más, o sea, no solamente alivio al dolor, siempre tenemos nosotros prioridades. Obviamente, primero es hacerle calmar el dolor al paciente y secundariamente tratar o concomitantemente tratar la causa, como para que no se perpetúe en el tiempo, porque no sirve de nada que yo hoy le esté dando una medicación como para que pase el dolor, sabiendo que cortamos la medicación, vuelve a incurrir en el mismo círculo y se vuelve un círculo vicioso. Amén de que el paciente siempre esté queriendo solamente algo que le corte el dolor. Porque cuando acudimos al consultorio queremos que nos calme el dolor, no importa cómo. Obviamente, por eso es que justamente la prioridad número 1 es calmarle el dolor, pero explicarle al paciente que si nosotros no vamos al fondo, no entramos ahí en el caracú de la situación, no buscan la causa. Si no encontramos la causa, no sirve de mucho. Nosotros tenemos que llegar a la causa, subsanar esa causa, y ahí entonces el paciente, o sea, ahí recién la calidad de vida del paciente va a mejorar. Exacto, y la endocrinología tampoco está ausente, doctora Miriam Riquelme Granata. Ustedes son hermanas, no vayan a pensar que me equivoqué el apellido, pero ustedes se darán cuenta que son casi igualitas. Yo pensé que eran mellizas o algo así. Bueno, sí, somos mellizas. Doctora, en relación a su rol, ustedes vinculados, pero absolutamente a la podología también. Por el tema de la diabetes, ¿no? Sí, por el tema de la diabetes, también del sobrepeso, que no hay que olvidar, la obesidad, ¿verdad? Síndrome metabólico. Sí, que causan muchos problemas en la pisada con el tiempo, incluso desde niños, ¿verdad? Hay muchísimos niños obesos, entonces... Aumentaron mucho. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, por eso es que, como dijimos, el paciente no es un pie nomás, sino que es un paciente, por ejemplo, diabético, ¿verdad? Que sabemos que la diabetes tiene complicaciones agudas y crónicas, ¿verdad? O sea, complicaciones que te puede dar ahora porque tenés el azúcar muy alta, o complicaciones crónicas que es con el tiempo, ¿verdad? O sea, si el paciente tiene siempre alta su azúcar, como yo le explico a mis pacientes, ¿verdad? Ahí aparecen las complicaciones crónicas. Así que si yo por años estuvo alta tu azúcar, ahí aparecen las complicaciones crónicas. Los picos pueden dar las complicaciones agudas y también favorecen a que aparezcan más rápido las complicaciones crónicas, ¿verdad? Entre las complicaciones crónicas tenemos principalmente a la retinopatía, ¿verdad? A las enfermedades renales y a las neuropatías. Y ahí es donde entramos más en el tema del pie diabético. En la neuropatía. En la neuropatía. ¿Por qué? Porque en la neuropatía hay alteraciones de la sensibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el paciente empieza a tener disestesias. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente empieza a sentir cosas raras en el pie, en las manos. Por ejemplo, siente que su pie está muy frío o que su pie está caliente, y después ya empieza a tener alteraciones en la sensibilidad. Va perdiendo la sensibilidad de a poquito. Entonces por ahí el paciente tiene lesiones en el pie,
no se percata de esas lesiones y ahí empieza, ¿verdad? Estando siempre la glicemia, el azúcar en sangre, ¿verdad? Como siempre le digo a los pacientes, mal controlada, fuera de las metas que nosotros queremos. Entonces, esas lesiones van empeorando y el paciente prácticamente no se da cuenta, qué sé yo, le clavó un clavo hoy y él no se dio cuenta a la noche cuando se quitó el zapato, claro, y vio con sangre la media, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, con la glicemia mal controlada, esa lesión tarda en curarse, ¿verdad? Entonces el pie del diabético es un pie que tiene que vivir entre algodones, digamos. ¿Y ustedes, ¿verdad?, como endocrinólogos derivan ya inmediatamente en la primera fase del tratamiento a un paciente diabético al podólogo como para un control? ¿O solo cuando se presentan las lesiones? No, yo suelo derivar ya. En algunos pacientes ya examino los pies, ¿verdad? Cuando es un paciente, qué sé yo, que tiene callitos, porque esos ya son pies de riesgo para el diabético, ¿verdad? Sí, cuando hay callos, cuando, qué sé yo, le raspa, le aprieta un poco el zapato, ¿verdad? Entonces yo directamente a un paciente que ya tiene una diabetes de larga data, sí o sí yo le envío al podólogo para una evaluación, ¿verdad? Exacto. Sí, para que el podólogo le pueda seguir, por lo menos si tiene un bajo riesgo, claro, igual, por lo menos, qué sé yo, cada 6 meses, cada 4 meses. No, es importante ya que sea parte del tratamiento, claro, de entrada, porque si sabemos que son órganos o partes del cuerpo que sí o sí a la larga se van a afectar, está claro, bueno prevenir. Y por eso es importante mantener, como le digo a los pacientes, la glicemia en rango, total, para evitar esas complicaciones. Bueno, vamos a hacer el primer corte de la noche, me permiten, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación. Hoy estamos hablando de lesiones y enfermedades del pie y asociadas a todas estas especialidades, así que quédense en casa, enseguida volvemos.